que puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este sábado 11 de agosto. Aunque en realidad nosotros ya nos encontramos de vacaciones, no quisimos dejar pasar la oportunidad de dejarles este programa grabado a propósito del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el día de mañana, 12 de agosto. Por ello, en esta emisión especial, convocamos a dos especialistas en el tema de la juventud para reflexionar sobre cuál será el panorama que se presenta para la juventud mexicana y jalisciense en la próxima década. Bueno, para ello, entonces, agradezco al equipo de producción que hace posible traer esta emisión, esta entrevista hasta sus oídos, entre ellos en la coordinación al doctor Igor González, en la producción la colaboración de Fabián Robles, Luz Cuellar, Perla López y en los controles, por acá el día de hoy, a Fortino Montaño. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado, compartiendo estos micrófonos en la conducción, también Igor González. ¿Qué tal? Buenas tardes y un placer estar acá de nuevo. Bueno, pues para, como les comento, hacer abrir este diálogo especial sobre el futuro de la juventud, el día de hoy nos acompaña Humberto Darwin Franco Míguez. Él es maestro en comunicación y doctor en educación por la Universidad de Guadalajara. Además es comunicador y periodista de distintos medios nacionales en donde trabaja temas de telecomunicaciones y medios, y particularmente aquellos vinculados con la violencia social y las desapariciones forzadas. Entre ellos, pues, en particular, en relación con el caso de jóvenes, ¿no? Gracias por acompañarnos, Darwin. No, al contrario, es un placer estar aquí. Y también tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Rogelio Marcial. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios en Comunicación Social por parte de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco y sus líneas de investigación son culturas juveniles urbanas en Guadalajara, violencias sociales también en esta ciudad y expresiones culturales de la diversidad sexual en esta área metropolitana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer. Pues ahora sí, para dar inicio a este diálogo, a esta reflexión, invitamos a todos a que escuchemos esta primera sección. Ideograma. A poco más de una década de iniciada la guerra contra el narcotráfico en México, el 2018 se perfila como uno de los años más violentos en la historia mexicana reciente. Tan solo en el primer bimestre de este año se contabilizaron casi 5,000 asesinatos en el territorio nacional. Esto equivale a cerca de 4 muertes violentas cada hora durante este periodo. Más aún, el tamaño del profundo abismo que se ha abierto en los últimos 2 sexenios acumula ya más de 250,000 muertes y cerca de 35,000 desapariciones, asociadas ambas con una estrategia de seguridad que ha resultado cuando menos fallida. Un dato todavía más sombrío: quienes más matan y mueren y quienes más desaparecen en este país son las y los jóvenes. En este sentido, da la impresión de que existe un proceso sistemático de exterminio de la juventud. Así, ser joven en México implica estar en una incesante situación de vulnerabilidad y riesgo, de vértigo. La ausencia de oportunidades laborales dignas y la falta de espacios educativos suficientes contrasta significativamente con un discurso estatal que plantea que la juventud es el motor fundamental para el desarrollo. Ante este contexto, no es descabellado que entre amplios sectores juveniles prevalezca la idea de que no hay más un futuro posible. Entre otras cosas, dicha idea lleva aparejada tanto una tendencia a la normalización de lo violento, como al peligro de la aceptación tácita de la derrota. No cabe duda, pues, que hemos llegado a un umbral fundamental, a un punto de no retorno, que no podemos ni debemos atravesar. ¿Qué hacer entonces para construir un horizonte menos trágico para la juventud mexicana?
Dadas las condiciones políticas actuales, es preciso interrogarnos acerca de cuáles son algunos de los retos en materia de juventud a los que se habrá de hacer frente en el próximo sexenio. ¿Qué les parece si entramos en materia? La idea sería partir de lo más general y tratar de trazar una especie de estado del arte, de dar cuenta de cómo está la situación ahora para la juventud en nuestro país. ¿Qué significa ser joven hoy en México? ¿Qué significa ser joven hoy en Jalisco? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, como bien decía la cápsula de introducción, yo creo que ahorita en estos años significa mucho peligro, mucho riesgo, y desgraciadamente no nomás quedamos ahí, sino incluso muchas muertes, muchas desapariciones, ¿no? El problema aquí es que también, como decía la cápsula de introducción, yo creo que ya hay un proceso muy marcado que un investigador Valenzuela del Colegio de la Frontera Norte habla ya de un juvenicidio, como el caso del feminicidio, ¿no? De que está tipificado esto en esta guerra de esta pues mal llamada guerra contra el crimen organizado, que por ambos lados, sean militares, policías, sicarios, narcos y hasta las víctimas colaterales, hay un predominio de muertes de varones entre los 19 y los 28 años, ¿no? Entonces, es donde está golpeando muy fuerte esta situación en los jóvenes, al grado que yo estaría de acuerdo con Valenzuela que ya es una situación de juvenicidio, que están desapareciendo y muriendo muchos de nuestros jóvenes, o como otro investigador, Alfredo Nateras, habla de aniquilamiento juvenil, ¿no? O sea, es una situación donde el hecho de tener cierta edad, sobre todo, pero no exclusivamente ser varón, y también, digamos, pertenecer a las clases bajas de la sociedad, te coloca en una situación de alto riesgo en distintos frentes y en distintas formas. Y ahora sí que tanto ante los buenos como ante los malos, ¿no? Es decir, contra el Estado, contra los policías y contra el crimen organizado, la plaza. En los dos lados corres riesgos y de los dos lados están muriendo jóvenes, ¿no? Víctimas, victimarios, pero sí es una situación terrible que yo esperamos pues hayamos tocado fondo ya y que este nuevo gobierno realmente cambie esta estrategia de guerra por una estrategia más inteligente para que no sigamos esta tendencia. Sí, compartiendo lo que precisa Rogelio, en el sentido del juvenicidio, incluso se ha llegado a hablar de la necesidad de declarar, digamos, crímenes de lesa humanidad, porque específicamente estos se enfatizan en un sector de la población. Si pensamos como en términos de homicidios o desapariciones, por ejemplo, en este país 4 de cada 10 víctimas de estos dos crímenes son jóvenes, en el rango de edad que bien precisó Rogelio, que tiene un énfasis, digamos, en la población masculina, aunque la violencia contra las mujeres también jóvenes se ha incrementado de manera importante. Es una situación bien preocupante porque muchas veces vemos como esta parte, digamos, también de las víctimas, pero como lo mencionaba también Rogelio, los victimarios, que muchas veces son forzados también a delinquir, forman parte de ese mismo escenario. O incluso si nosotros revisamos las estadísticas de los jóvenes que han sido aprehendidos o que están actualmente en prisión por delitos, digamos, relacionados con el narcotráfico, también son igualmente jóvenes. Es decir, hay un escenario de los últimos 12 años donde las políticas gubernamentales se han olvidado del sector, digamos, juvenil, porque los horizontes de vida que tienen y la precarización a su vez de la vida social es cada vez más paupérrima, ¿no? Haciendo énfasis sí en cuestiones también como de clase, porque son los jóvenes de las zonas urbano marginadas o alrededor, digamos, de estas grandes urbes donde mayor se concentran estas dos tendencias, ¿no? Ahí es donde el crimen organizado o la propia política va y genera como estos terrenos furtivos, pero también es ahí donde las principales víctimas o desaparecen o mueren o tienen que ser desplazadas de sus territorios porque no hay otra posibilidad de vida. Y bueno, el panorama que nos pintan a propósito de la violencia que acosa a los jóvenes principalmente es alarmante, y entonces me gustaría preguntarles, bueno, los que tienen la fortuna de sobrevivir a esta violencia, ¿en qué condiciones pueden hacerlo? ¿Cuál es el contexto social? ¿Qué otras posibilidades de desarrollo encuentran?
Bueno, es que es complicado. Yo creo que en sí mismo la juventud en general presenta una forma en cómo se le han coartado los horizontes de vida. Es decir, aunque tú estudies, digamos, una carrera universitaria, eso no garantiza que tú tengas un pleno desarrollo. Y esto genera, digamos, unas condiciones desfavorables. Es decir, siempre se habla desde el discurso gubernamental que los jóvenes son el futuro o hay que hacer trabajo para fortalecer la vida de los jóvenes, pero en realidad sobre la práctica diaria de la política, estos jóvenes son borrados o únicamente se les ve cuando hay necesidad y entonces significan una buena parte del padrón electoral y entonces sí nos volcamos a la juventud, pero de manera específica no hay condiciones ni sociales, ni educativas, ni económicas que les permitan a estos jóvenes pensar que incluso teniendo una carrera universitaria el escenario de vida va a ser distinto. Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Yo estaría completamente de acuerdo con Darwin. Es una situación en la que se ha roto pues toda una, digamos, solidaridad social, el tejido social está roto, la comunidad como tal está preocupada por sí misma individualmente, ¿no? Y entonces sí, ciertamente con estas situaciones yo creo que tiene que ver las políticas neoliberales y coronadas con esta situación de la presencia del narco en el país. Pero como bien decía Darwin, hace tiempo con otro tipo de políticas, ¿no? Lo que se le llamó el Estado benefactor, pues era muy claro, si no funcionaba para el 100% de los jóvenes, para la inmensa mayoría, más del 90%, era muy claro que si tú pertenecías a una familia, gracias a ello tenías acceso a la escuela, al tener acceso a la escuela, gracias a eso tenías acceso al trabajo, pero trabajo, digamos, con prestaciones, formal, todo. Y si tenías acceso al trabajo, pues tenías la posibilidad de emanciparte de tu familia y formar tu familia propia, ¿no? Esa cadena se rompió totalmente. Hoy en día, no porque estés en una familia, no hay lugares en la escuela, no hay las posibilidades, o tienes que trabajar, hay niños que tienen que trabajar y no pueden ir a la escuela. Pueden sacar sus títulos de secundaria, preparatoria, licenciatura. Yo tengo alumnos de doctorado sin trabajo, pues, o sea, los estudios, como bien decía Darwin, no aseguran un empleo estable, formal. Y aún muchos de estos jóvenes que consiguen algún tipo de empleo, que en la mayoría de los casos es en la informalidad, en la paralegalidad, incluso en la ilegalidad, pues no es ninguna seguridad con ello formar tu propia familia, ¿no? Emanciparte. Entonces eso todo está roto, hay una, digamos, una carencia de proyectos de futuro para muchos de estos jóvenes, y yo creo que ¿quién hace? Bueno, pues los que se pueden un poco defender en esto son gente que tiene dinero, gente que puede estudiar, gente que tiene acceso a espacios en la ciudad, seguros, todo esto, pero en cualquier momento también están en peligro, ¿no? Yo creo que, digamos, a mayor, nivel estructural, pues lo que se necesita son políticas inteligentes, ¿no? Hacia la juventud, que vayan más allá de pensarlos como esta figura tradicional que decía Darwin, en el sentido que son el futuro de la nación, ¿no? Los jóvenes como tal tienen presente, no son un futuro, ¿no? Es esta idea dicotómica donde o el joven es el que se porta bien y entonces es el futuro y el que nos va a hacer crecer como sociedad, pero si no hace eso, si no hace esa proyección de vida institucionalizada como se piensa, como se espera, entonces el joven es rebelde, el joven crea problemas, ¿no? Entonces siempre esta división de que el joven que se porta bien, bueno, ¿no? Y el que se porta mal hay que castigarlo, ¿no? Es esta dicotomía, y en ese término hay que entender que entre los jóvenes hay una gran diversidad, ¿no? Y entonces hay que buscar políticas asertivas que realmente abran opciones a todo tipo de jóvenes, ¿no? En términos, en todo sentido, ¿no? En escuela, en trabajo, en cuestiones culturales, en cuestiones deportivas, en cuestiones religiosas, espirituales, en todo tipo, ¿no? Hay una carencia de este tipo de cuestiones, de este tipo de cosas, y sí es preocupante porque ya no nada más es una cuestión de no tener un futuro, ni siquiera presente, tienen muchos estos jóvenes de clases bajas, ¿no? Y yo creo que es muy claro, cuando uno no tiene un proyecto a futuro, cuando uno no tiene bien claro que llegar ahí, pues lo que se te atraviesa en el camino lo agarras, lo tomas, y por eso precisamente hay tantas situaciones de riesgo, ¿no? Es curioso, a mí me gustaría como retomar algunas de las cosas que han dicho para lanzarles alguna otra pregunta que tiene que ver con esto. Por una parte, quizá como nunca antes, la población joven es la mayor parte del sector o de la demografía de este país. Es decir, y más aún, la población joven en edad productiva es la que representa la mayoría de la población total del país. Es decir, constituye lo que de alguna u otra manera se le conoce como el bono demográfico productivo, en términos productivos.
Y por otro lado está roto este circuito que comenzaba en la familia, pasaba por la escuela, derivaba en el trabajo y luego se convertía ya el joven en un adulto ciudadano. Y están estos dos discursos como en una constante tensión. Por una parte, el joven se postula como la población que es el motor del desarrollo, pero por otro lado, la instancia que debería brindar o coagular este circuito del que hablábamos, pues está brillando básicamente por su ausencia, precisamente porque las políticas que ofrece, o la política de juventud, entre comillas el término que ofrece, es bastante homogénea y choca con la diversidad de demandas y necesidades juveniles. En este sentido, la pregunta sería, si estamos en medio de esta tensión, la pregunta sería, ¿qué debería hacerse desde el Estado y por la vía de las políticas públicas como para revertir un poco esta situación? ¿Hay alguna salida, por lo menos en el mediano plazo? ¿La observan? Yo creo que sí. Mira, yo creo que bueno, este es un problema que tiene muchos años y proviene de muchas causas, digamos, es multicausal y tiene mucho tiempo para que hemos llegado a esto, ¿no? Lo que sí tenemos que entender es eso. Entonces las soluciones tienen que venir de muchos lados, ¿no? De la academia, del gobierno, de los propios jóvenes, de los padres, de los maestros, de los sacerdotes, de muchos lados tienen que venir propuestas y tenemos que trabajar mucho tiempo para resarcir todo esto que los años que hemos gastado empeorando la situación de la juventud, pues tendrán que ser para sumarse. El problema es que las políticas públicas están amarradas a ciertos criterios sexenales o trianuales, donde casi se empieza de cero en cada administración, ¿no? A mí me es muy típico que cada inicio de gobierno me busquen y ya sea el gobierno de Zapopan, de Guadalajara o de Jalisco, y me pregunten, ¿y cómo qué hay que hacer, no? Entonces digo de broma, yo voy a tener un disco grabado para ponerlo cada 3 años, cada vez que vengan a preguntarme, ¿no? Ese es el gran problema. Yo creo que es un problema, como tantos otros en el país, que se tiene que pensar a largo plazo, ¿no? Eso empezando. Entonces, yo creo que, según la experiencia que yo he tenido con algunos trabajos, no solo de investigación, sino en los últimos años ya de intervención con algunas pandillas violentas de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, yo apuesto por esa experiencia que lo primero que tenemos que hacer es dialogar con los jóvenes. Precisamente como decía Igor, hay una gran diversidad, entonces como tal no podemos saber ni conocer esa diversidad si no platicamos con ellos, si no les preguntamos qué les interesa, qué quieren, qué buscan, ¿no? Un caso concreto, en estos barrios populares, el gobierno nos decía que impartiéramos talleres de plomería y de carpintería a los jóvenes, y entonces es algo muy curioso porque es encerrarlos en el círculo de la pobreza, ¿no? Como son chavos pobres, pues solamente aspiran a ser fontaneros, ¿no? O carpinteros, ¿no? Y platicando con ellos, bueno, pues sus gustos son el rap, sus gustos son el graffiti, son otras cosas, y entonces, bueno, no, pero eso es malo. Puede ser algo productivo, ¿no? Muchos trabajamos con estos chavos, grabaron sus discos, se dieron a conocer. Otros chavos, los grafiteros, los vinculamos con lugares donde pintan coches, lo que sea, que les guste. En fin, es buscar con ellos cosas que les llame la atención. Yo creo que en distintos sectores sociales de los jóvenes, de clase media, alta, pero también baja, hay chavos con proyectos y proyectos bien interesantes que surgen realmente un conocimiento perfecto de la comunidad, del barrio, de la situación en la que viven, y que pueden ser, digamos, tomados en cuenta para diseñar políticas públicas. Entonces yo insisto, lo primero creo que hay que platicar con ellos, y lo segundo es realmente integrar a la sociedad en términos de, como decía, pues la participación de todos los sectores. Yo creo que todos estamos obligados en esta situación y en otras, como el caso de las mujeres, los niños, los adultos mayores. Yo creo que tenemos que entender que las políticas no pueden ser sectoriales, no pueden ser especializadas. O sea, debe de haber alguna cosa muy concreta para jóvenes, pero se deben de pensar estas políticas de manera transversal. Cómo hacerle para que los jóvenes, los ancianos, los niños estén integrados, y cada uno en particular haga lo que les gusta, lo que les llame la atención o lo que le toca en el proceso de crecimiento como sociedad. Pues tienen que ver con el proceso productivo, cómo van a colaborar, pero finalmente entender que son transversales, y escuchar de todos lados las propuestas que vengan, porque creo que todos, incluyendo a los jóvenes, todos pueden, digamos, colaborar con soluciones posibles, ¿no?
Sí, y yo creo ahí la clave, siguiendo la línea de Rogelio, es más bien cómo buscamos interpelarlos y no solo aludirnos, ¿no? Uh-huh. Casi siempre aludimos a los jóvenes porque creemos saber lo que los jóvenes quieren y muy pocas veces los interpelamos, quizás porque esa interpelación resulta incómoda para quien lo hace, ¿no? Del gobierno, desde los adultos, es decir, hay muchas cosas que se deben de hacer, sobre todo pensando en cómo logramos rehacer o retejer, digamos, este tejido social que ha quedado muy dañado a partir de la violencia que padecemos, que si bien, ya lo dijimos, se enfatizó en los jóvenes, en realidad nos daña a todos. Uh-huh. Entonces, parte fundamental para entender una política social, en cualquier índole, independientemente de que se trate para jóvenes, o para mujeres, o para adultos mayores, tendría que ver en cómo le hacemos para retejer aquello que se rompió. Y eso es algo que no se va a poder hacer en 6 años, ¿no? Sino es un proceso que tiene que hacerse de manera paulatina para ver de qué manera logramos reconfigurar procesos de paz. Y yo creo que ahí es bien importante porque incluso esto implicaría también hacer incidencias en formas o con estrategias socioculturales para tratar de quitar como el estigma que existe sobre el joven, ¿no? Uh-huh. El estigma que hay sobre la criminalización, no lo vimos en fechas recientes sobre el Mijis, ¿no? Uh-huh. Donde todo el mundo dio el grito en el cielo porque ¿qué va a hacer esta persona que tuvo un pasado de ciertas características tomando decisiones en términos políticos? Y yo creo que más bien la interpelación tiene que ver con asumir a todas y todos como sujetos de interpelación o agentes políticos, de tal manera que todos pudiéramos trabajar justamente para revertir esta situación, y esto no lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer, o solamente no lo va a hacer el gobierno, tendría que ser un punto fundamental, y ahí es clave, digamos, por estar ahora en una área universitaria, que la universidad realmente tome una carta fuerte en eso, porque finalmente ella está en contacto directo con los jóvenes, y estos jóvenes que a lo mejor tampoco necesariamente escuchan. Quisiera redondear algo muy cierto que dice Darwin. Sí, no los conocemos, no los tenemos que interpelar, pero luego vienen estos procesos de etiquetamiento, de estigma, como decía Darwin, y los podemos ver, ¿no? O sea, digamos, la sociedad como tal no apoya a los jóvenes, y luego cuando vienen los problemas los culpa a ellos, ¿no? Okay. Entonces, los medios de comunicación y el gobierno se ufamaban de hablar de los ninis, y que los ninis que ni estudian ni trabajan, porque son flojos, son hedonistas, no quieren colaborar, es un cambio cultural en los jóvenes que ya todo no les importa nada. No estudian ni trabajan porque no hay lugares en la escuela y porque no hay empleos suficientes para toda la población en general, pero en particular para los jóvenes está peor, ¿no? Y con la violencia sucede igual, ¿no? O sea, hay una guerra contra el narcotráfico que lleva a cabo el gobierno, que una política que, como bien se dijo, ya está comprobado que está fallida, que está equivocada, y entonces violentiza, rompe el tejido social, provoca todas estas situaciones, y entonces no, es que los jóvenes son muy violentos y ven videojuegos violentos o ven películas, y entonces siempre los culpamos a ellos. O sea, no les damos esa oportunidad y lo redondeamos, coronamos el pastel con la cereza de aparte culpar a ellos por la situación que están pasando, ¿no? Y bueno, sobre esto que comentaban, la importancia de considerar a los jóvenes pues como agentes políticos, ¿cuál es actualmente como la participación que ven en el espacio público de la juventud? Yo creo que voy a hablar de un tema como muy específico. En fechas recientes, después de la desaparición de los estudiantes del CAP, vimos, digamos, como muchos jóvenes por primera vez se identificaron como posibles víctimas de una desaparición, algo que no había ocurrido con esa fuerza en la ciudad, y lo que hicieron, digamos, fue tomar el espacio público y se manifestaron en él. Después tuvieron un golpe muy duro en la mesa con esta relación o forma terrible en la cual la fiscalía intentó resolver algo que no está resuelto, y donde justamente se utilizó la imagen de otro joven para poder reafirmar una terrible situación que a sus ojos asegura que fue cierta, ¿no? Y entonces otra vez el estigma del joven que es capaz de hacer una atrocidad por 3,000 pesos, ¿no? Y eso al final, digamos, termina por no lograr que se existan o estos jóvenes se puedan afianzar. Es decir, a mí me preocupaba mucho que después de estas declaraciones de la Fiscalía, el interés, digamos, públicos, o la manifestación, o el estar público, como público en las calles decayera, y que fue lo que ocurrió, ¿no? Porque finalmente identificaron que esa lucha que llevaron a cabo pues tuvo un cerrazón terrible.
pero aún a pesar de ello yo veo de manera como constante en mis alumnos o en los jóvenes un interés por interpelar y hacerse presente en el espacio público. Lo que pasa es que a veces el espacio público tampoco lo permite, porque entonces en el escenario que tienen ellos sobre estar en el espacio público es los policías hostigándolos, ¿no? La sociedad también señalándolos por estar ahí y no estar haciendo una cosa de carácter productivo. Es decir, yo creo que el cambio que tiene que darse para que esto pueda ocurrir es que todos pongamos mucho de nuestra parte para entender por qué razón están siendo los jóvenes, digamos, como esos actores que aparecen en el espacio público. Y yo creo que encabezan muchas de las manifestaciones sociopolíticas que hemos visto de manera contemporánea. Si nosotros pensamos como en el surgimiento, por ejemplo, del Yo Soy 132 como un ícono de ese proceso, y hacemos una reconstrucción de dónde están esos jóvenes que ahí estaban, pues muchos los vimos desde, digamos, escenarios como Wikipolítica o encabezando luchas por los migrantes, por los desaparecidos. Es decir, están ahí, ¿no? Dando, digamos, la cara y la lucha por no solo por este sector, digamos, llamado juvenil, sino en realidad por todos. Y yo creo que ahí hay una razón bien importante, porque muchos de los jóvenes ya no están dispuestos a vivir bajo las condiciones en las cuales los han tenido sujetos. Sin embargo, también identifican que estructuralmente hablando es bien complicado después revertir situaciones, ¿no? Porque entonces, digamos, ese golpe de los procesos neoliberales donde te forzan a, digamos, mantenerte activo económicamente hablando, los hacen entonces tener golpes de realidad muy severos, ¿no? Es decir, donde no importa que hayas estudiado, no alcanzarás, digamos, un tope económico de salario mayor a este, ¿no? Esa es una situación bien complicada que, insisto, tiene que mirarse de manera como estructural y de manera como hipercontextualizada, porque si no se va a tener como el error de pensar que les vamos a dar un apoyo de 3,000 pesos, como sugieren, digamos, las políticas actuales, y ya con eso entonces el joven se va a sentir respaldado y va a poder tener un escenario distinto. Pues antes de aquí cederle el uso de la voz a Rogelio para que pueda comentar sobre esto que nos está platicando Darwin, vamos a mandar un corte de estación, escuchando de por medio una pequeña cápsula. Extrañamos escuchar sus voces, por no estar en vivo en esta emisión, pero de cualquier forma búsquenos en nuestras redes sociales como Diálogos del Pensamiento en Facebook y en Twitter como @diálogosp, y ahí nos pueden hacer de todos modos sus preguntas y comentarios sobre lo que piensan ustedes de este tema que está hoy sobre la mesa, y con gusto se las haremos llegar a nuestros invitados para que podamos seguir el diálogo y establecerlo en las plataformas. Regresamos. Parafraseando. La Encuesta Nacional de Cultura Política de los Jóvenes, realizada por diversas instituciones en el contexto de la elección presidencial de 2012, nos revela que la mitad de las y los jóvenes encuestados consideran como el principal problema que les aqueja la falta de empleo. Una quinta parte, la falta de becas para apoyar estudios, y una proporción un poco menor se refirió al pandillerismo y la drogadicción. Las principales exigencias al gobierno de este grupo poblacional se enfocan en la deficiencia o deterioro de los servicios urbanos y en que se mejore la inversión en programas sociales. Aunque 9 de cada 10 jóvenes consideran que existe corrupción en el gobierno y derroche económico en asuntos no prioritarios, solamente 3 de cada 100 consideran la rendición de cuentas como una acción importante, por lo que han solicitado información sobre el gasto público. En general, los resultados de esta encuesta parecen indicar que los jóvenes no asocian la solución de sus problemas con la participación electoral, pero además que estos se perciben como indefensos frente a los abusos de poder, la corrupción y la ineficacia de las instituciones públicas y los políticos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. En México hay 37.5 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, de los cuales solamente el 33% cuenta con educación escolar y menos del 17% tiene estudios profesionales o de posgrado.
El 49% de los jóvenes de 15 a 29 años tienen un trabajo, 9 millones de ellos en el sector informal. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 80% de la población ocupada de jóvenes mexicanos no cuenta con contrato laboral y 47% no tiene prestaciones laborales. Las tendencias y predicciones de este organismo advierten que el gran desempleo mundial afecta particularmente a los miembros más jóvenes de la sociedad, quienes tienen 3 veces mayores probabilidades de estar desempleados que los adultos. En la actualidad, 2 de cada 5 jóvenes en edad de trabajar o están desempleados o tienen empleo pero no ganan lo suficiente para escapar de la pobreza. Precisamente, uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se centra en las cuestiones laborales y productivas de este sector, imprescindible para detonar el desarrollo mundial. Entre sus metas se encuentran la reducción de quienes no están empleados ni cursan estudios, para lo cual se propone dotarles de las competencias técnicas y profesionales necesarias que les permitan acceder a un empleo pleno y productivo, al trabajo decente y remunerado en igualdad sin distinción de género y al emprendimiento. Bien, pues estamos de regreso, estamos conversando acerca de la juventud, estamos buscando conmemorar por lo menos el Día Internacional de la Juventud, aunque parece que las cifras nos dicen que hay poco conmemorar, sí, pero poco que celebrar, ¿no? El panorama no es tan favorable, por lo menos es lo que aparentemente señalan las cifras que acabamos de escuchar en la cápsula, pero también y sobre todo si uno trae a colación la dimensión violenta y cómo ésta se ha colado en la vida social, las cifras se vuelven todavía más espinosas, ¿no? ¿Cuál sería en este sentido el panorama que estamos viviendo a nivel nacional o a nivel estatal en términos de la violencia? ¿Qué nos cuentan acerca de las desapariciones, acerca de las muertes violentas, Darwin? Sí, ¿qué nos puedes decir? Dada la experiencia que yo he manejado sobre el tema de las desapariciones, en el país, 4 de cada 10 desaparecidos son jóvenes, ¿no? Y los rangos varían dependiendo si se es hombre o se es mujer. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el rango de edad sobre el cual mayor número de mujeres desaparece es un rango que va entre los 12 años, a los 24. En el caso de los varones tiene que ver con de los 16 a los 29, un rango mayor, aunque en los hombres es donde más incide, la violencia. En el caso de las desapariciones, pero si uno hace ese análisis o lo cruza con otros delitos como los homicidios, se encuentra con esa misma tendencia, aunque, en los hombres todavía es mucho más claro. Es decir, en el caso de los homicidios en México, una de cada 3 personas que son asesinadas en este país son jóvenes. Es decir, es una situación muy terrible y muy lamentable, sobre todo porque, y eso siempre a mí me lo pregunto, bueno, ¿por qué los jóvenes? En el caso de las desapariciones, existe, testimonios de jóvenes que han logrado, escapar de esta red de narcotráfico, que explican y narran de manera muy terrible cómo son forzados a realizar trabajos en un sentido de esclavitud moderna. Muchos de ellos, o al menos de los que yo he platicado, han escapado de lugares donde los tenían sembrando marihuana o amapola, o produciendo en, grandes como fábricas o bodegas, metanfetaminas, que es lo que principalmente se produce en Jalisco, o realizando labores de sicariato forzado, como en su momento, a principios del año pasado, descubrimos que existía en el caso de Tala. Y son jóvenes porque representan una fuerza laboral que es importante, pensando en el crimen organizado, porque estas estructuras o estas empresas transnacionales, pues finalmente requieren mano de obra, y no necesariamente la mayor parte de la mano de obra que tienen son quizás también de estos otros jóvenes que se ven seducidos, por entrar al crimen organizado, dado a los pocos horizontes de vida, sino la mayor parte de ellos son forzados a realizar estas labores. Y esto no podría darse si no existiera también una especie de complicidad, del propio Estado, que permite o genera las condiciones para que alguien, por ejemplo, pueda desaparecer a otra persona sin que esto implique necesariamente nada. Doy como una cifra espeluznante. Si en los últimos, del 2006 a junio de este año, en Jalisco se han presentado más de 24,000 denuncias por desaparición, solo existen 17 sentencias,
¿no? Por el delito de desaparición. Eso nos dice cuál es el margen de impunidad que existe en la comisión de un delito como este. Pero si lo pensamos en términos de los homicidios, hace un par de días una organización civil presentó datos de cómo operan o trabajan las fiscalías, y la Fiscalía General de Jalisco está en los últimos lugares porque no resuelve ni los casos, ni los atiende, ni genera ninguna acción que permita, digamos, solventar o al menos explicar qué fue lo que pasó. Es decir, la violencia sí está enfatizada en los jóvenes, son por muchos factores, o en el caso de la desaparición, que es lo que yo conozco, sí tiene que ver porque principalmente los jóvenes representan una mano de obra que el crimen organizado ocupa, desde la perspectiva que para ellos muchos de estos jóvenes lamentablemente son cuerpos desechables, que finalmente o los va a lanzar como carne de cañón en un enfrentamiento, o los va a utilizar y finalmente va, si estos jóvenes, digamos, ya no les funciona, simplemente va por otros. ¿Por qué? Porque no existen condiciones en materia de seguridad que inhiban la comisión de un delito como la desaparición. Y mientras el delito no se combata, va a seguir, lamentablemente, existiendo desapariciones. No, bueno, yo creo que también tenemos que ver aquí todo un proceso de prevención también, ¿no? Es decir, ya está cometido el delito, ese es un trabajo que hacer, hay que tener funcionarios eficaces, ¿verdad?, que resuelvan, que cumplan su trabajo, pero también yo creo que la prevención es importante, ¿no? Porque precisamente caer en este trabajo preventivo es lo que nos permitiría, pues, resarcir todo este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que sinceramente que los jóvenes, al menos con las experiencias que yo tengo, de repente sí es muy claro, muy concreto las puertas de salida que tienen, y yo en estos barrios marginales de la zona metropolitana de Guadalajara, yo he visto cómo tienen claramente dos puertas claras: ingresar a la plaza, porque lo ven como una posibilidad, como decía Darwin, de ganar bien, de tener un empleo, pues saben los riesgos que implican, pero los enfrentan, o sea. Y la otra puerta posible es la migración ilegal, ¿no? Que cada vez es más peligrosa, ya con el racismo del gobierno de Trump, con todo lo que está sucediendo allá, y que incluso con los cárteles que tratan personas también, pues como dice Darwin, los detienen, a veces le piden dinero a sus familias, den dinero o no, los ponen a trabajar, ¿no?, en los laboratorios de metanfetaminas, como halcones, como lo que sea, y en el momento que no les sirve, pues como decía Darwin, pues se desechan de ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí es una situación muy complicada, pero hay que subrayar esto, ¿no? Como decía Darwin, hay complicidad. Esto no es nada más porque el crimen organizado sea malo y quiera hacer travesuras, sino porque todo está infiltrado y no hay mucho margen de maniobra, y eso es lo que está afectando a los jóvenes, ¿no? Sí, y eso es bien importante, sobre todo pensando de manera específica, por ejemplo, en Jalisco, donde la violencia con los jóvenes también es muy cruda, pues uno no explicaría que en un proceso, digamos, donde se supone hay una afronta contra el crimen organizado, crezca y surja un cártel y se vuelva todo omnipotente, todo poderoso, y entonces la autoridad nos venga a decir que no supo, ¿no? O sea, como que el chiquillo le creció y nadie se dio cuenta de nada. Hasta ahora es claro, entonces, con todo lo que nos han platicado, que las políticas públicas que han implementado los gobiernos en sus múltiples niveles, pues han sido ineficientes, o por decirlo menos. ¿Qué perspectivas ustedes tienen acerca de los nuevos gobiernos que entran en turno en este tema? Bueno, yo quisiera decir que son propositivas, pero en realidad más bien yo soy muy escéptico. Es decir, sí, también creo que el simple hecho de hacer ciertas cosas distintas arrojará otros resultados. Pero también lo que veo muchas veces en los discursos que han emitido es cómo se repite el mismo estereotipo, el mismo estigma o la misma solución. Entonces, no necesariamente veo, porque finalmente, digo, es el único botón de muestra que tenemos, pero cuando analizamos los discursos de las campañas, yo no vi nunca el tema de los jóvenes presentes. Digo, más allá de que les pedían que votaran por ellos porque sabían que representaban el 34.5% del padrón electoral y entonces habría que interpelar o más bien aludir a los jóvenes, yo no veo en ninguno de los gobiernos, ni municipales, ni estatales, ni el gobierno federal, una política, digamos, bien clara, enfatizada a los jóvenes, en un sentido muy amplio y plural, como hablaba Rogelio. Es decir, he visto estas ideas de vamos a darles a los jóvenes un incentivo, digamos, por mientras tienen un trabajo, ¿no? Entonces viene esa idea de darles 3,000 pesos. O vamos a dar un incentivo a las empresas para que contraten jóvenes sin experiencia, ¿no? Pero en realidad, fuera de eso, no hay una política bien clara que nos permita saber qué vamos o qué se va a hacer, o de qué manera podemos trabajar para que se pueda generar una política que incida realmente en modificar de manera
paulatina el horizonte de las vidas de los jóvenes, porque eso, insisto, tiene que ver con un escenario muy amplio, es decir, hay una estructura económica que nos presiona, que nos golpea, que genera esas condiciones, porque así como para el crimen organizado los jóvenes pueden ser o son cuerpos desechables, para el Estado y en los filtros sociales que pone, también requiere que exista, digamos, un filtro social donde los jóvenes no pueden pasar más allá de un nivel socioeconómico, porque entonces eso pone en entredicho, digamos, el funcionamiento de esas empresas transnacionales que vienen y nos explotan y que generan esas condiciones de inequidad. Es decir, es bien complicado, pero yo particularmente no veo un cambio en el discurso. Esperaría que ocurriera algo distinto, pero al menos hasta el momento no he escuchado nada que se haga o que se piense de manera distinta, porque, insisto, los jóvenes, a pesar de que hay jóvenes en la política, no están hablando con los propios jóvenes. Sí, yo creo que ese es el principal problema. Yo lo único que podría decir es que al menos hay ya un avance en términos, sobre todo el gobierno del gobierno a nivel federal, de los electos, pues, de López Obrador. Hay ya un discurso en términos de que esta política de guerra está fallida, entonces que hay que hacer otra cosa, ¿no? Acá a nivel local, pues también se ha hablado de eso, no con tanto énfasis. Entonces, digamos, eso es un avance, ya entender que esta cuestión de las drogas no es una cuestión de guerra, no es una cuestión de balazos, sino es una cuestión de salud pública, y como tal hay que atenderlo como salud pública. Esto implica entender los procesos que tienen que ver con el consumo, porque también es la falsa idea esta de que como los jóvenes consumen drogas, todos son adictos, ¿no? Y una cosa es ser consumidor y otra cosa muy distinta es ser ya tener una adicción, ¿no? Entonces, todo eso tiene que recapitularse, todo esto tiene que ver, digamos, la gente del equipo de López Obrador está hablando de la posibilidad de pensar en despenalizar algunas sustancias o todas. A nivel local no se ha manifestado esto. Por supuesto que a este dicho, pues ya el gobierno de Estados Unidos ya gritó, entonces también es cierto que eso va a implicar problemas para llevar a cabo una situación así, pero fundamentalmente, digamos, ese sería como estos problemas más estructurales, ¿no? Pero como bien dice Darwin, una política de juventud que se vea ahorita desde las campañas un cambio asertivo realmente, tampoco, ¿no? Yo tampoco veo nada. Es repetir de repente algunas cosas. Ciertamente avanzan en el sentido de entender que esto ha sido fallido y a quienes más han afectado es a los jóvenes. Eso es posible un buen avance, pero no hay ninguna propuesta, ¿no? Esperemos que las propuestas surjan precisamente al momento de consultar con la sociedad civil, ¿no? Con academia. Yo creo que la academia tenemos un papel muy importante por hacer, ¿no? Con las iglesias, con los mismos jóvenes, con todos los que estemos involucrados en esto, ¿no? Y los medios, ¿no? Porque muchas veces replican como este mismo discurso, donde es a veces bien terrible. Como hace poco leí un texto que justamente hablaba de la violencia y la música en Santa Cecilia, ¿no? Y al final acababan con una frase muy terrible diciendo, bueno, y por eso los jóvenes son violentos, claro, ¿no? Ya, se acabó. Y simplificando una realidad que es muy compleja, ¿no? Yo creo que ahí los medios también tienen, o tendríamos todos que trabajar para incidir en esto, es decir, en abrir cada vez más espacios, no pensando solamente como de, ¿qué quieren los jóvenes? Pues un concierto de rock y ya, ¿no? Cuando en realidad yo creo que si se les escucha, hay una infinidad de proyectos que son capaces incluso de estar haciendo actualmente sin ningún tipo, digamos, de apoyo, más que estas ganas de querer tener un presente mejor. Y que no los satanicen. Exacto. Claro, es que si se fijan, uno de los problemas me voy a referir particularmente a algo que señalaron, que es el papel del Estado y específicamente en las políticas públicas. Uno de los problemas que tiene la política pública de juventud en este país es que es bien monolítica. ¿Por qué? Porque concibe al joven situado específicamente en dos espacios particulares y de una manera también muy particular. Una, o en la escuela, pero solo con las características que el Estado desea, y otra en el campo laboral, pero solo en los espacios laborales en los que el Estado desea. Es decir, yo te voy a dar 3,000 pesos mientras consigues chamba, o voy a procurar abrir espacios educativos, técnicos para que te prepares en función de lo que demanda el mercado de trabajo. ¿Sí me explico? Pero jamás me gustó muchísimo la distinción que hacías entre interpelar y
Aludir e interpelar, que es fundamental. No se hace o si se hace un diagnóstico, se hace desde un escritorio, se hace sin interrogar a los sujetos que van a ser beneficiarios o perjudicados por la política pública, y se construye una política pública en consecuencia con un sujeto específico en la mente, pues con un sujeto acomodado a los resquicios que le dota el Estado, y no se captan jamás las diversidades juveniles. Esto genera un abismo muy complicado, y si lo ponemos eso sobre un denominador llamado violencia, hay un caldo de cultivo terrible para un futuro todavía más sombrío. Pues mira, yo completaría un poco la idea. Sí, en escuela que quiere el gobierno, en el trabajo, como si fuera que hay tanto trabajo estable, y luego de repente yo he oído a funcionarios ahí que si no tienen con eso, pues hay otra posibilidad que es el deporte, para que se cansen y no estén fregando, ¿no? La cultura, el rock. Todo lo demás pues no importa, ¿no? Y sí, es una falta de conocimiento muy importante, porque intentaron echar adelante, me solicitaron así como evaluar una propuesta que intentaron echar adelante en términos de darles estos 3,000 pesos a los jóvenes, pero se les pedía un requisito, que estuvieran estudiando o trabajando para apoyarlos, ¿no? Entonces, bueno, ya Darwin ya protestó, ¿no? Para empezar, bueno, si es para ayudarlos, pero bueno, entonces exactamente, ¿no? Entonces, bueno, el que estaba estudiando, entonces una de dos, para que se les diera la ayuda, o presentaban su tira de materias que iban avanzando, que iban aprobando los cursos, o presentaban una constancia donde estaban trabajando para que se les siguiera ayudando, ¿no? Y un chavo me decía, yo trabajo ayudando a un taquero en la calle, y cuando le comenté que a lo mejor iba a necesitar un papel, eso se quedó espantadísimo, porque dice, yo cómo te voy a emitir un papel si yo no estoy pagando impuestos. Entonces, como que no entienden la realidad de la inmensa mayoría de los jóvenes, en cuál están insertos, que eran un prototipo de joven, como decía el doctor Igor. O sea, el joven es así, varón, porque tampoco en las políticas públicas hay una perspectiva de género, en las políticas públicas, ¿no? El joven es muy diverso y nada más, no solo en estilos o en gustos, sino tampoco hay una perspectiva etaria. Es decir, el Instituto Mexicano de la Juventud dice que jóvenes son de 12 a 29, pero lo que vive una niña de 12 años no tiene nada que ver con lo que vive un chavo de 28 años. Pero todas las políticas son para hombres todos, y mujeres de 12 a 29 años, ¿no? Entonces sí es esta idea muy monolítica del joven, y pareciera, lo peor de todo es que pareciera que el Estado no está interesado en conocer realmente esa diversidad, para, como dice Igor, investigarla a fondo, ver qué es lo que está sucediendo, y entonces sí tener propuestas reales, no esto de que tráeme tu comprobante laboral del puesto de tacos de la esquina, ¿no? Uh-huh. Sí, porque la mirada es como homogenizante, ¿no? Todos son lo mismo, todos quieren lo mismo, y entonces ¿qué hacemos? Utilizar o crear esos institutos de la juventud bajo esos parámetros, que tendrían que ser las instancias, que tendrían que hacer ese otro trabajo de conocimiento, pero que en realidad más bien se dedican a organizar talleres, conciertos, eventos deportivos y ya, como si, digamos, los jóvenes fueran inocuos a toda la realidad que viven, ¿no? Y esa parte pues genera esta disociación, ¿no?, entre lo que los jóvenes identifican que el gobierno les ofrece, y cuando comparan a verlo con la propia realidad, identifican que eso no sirve para nada, ¿no? Y sobre justamente este desconocimiento que ustedes señalan que se tiene sobre la juventud, pues tal vez una herramienta útil al respecto pues era esta encuesta nacional de la juventud, que además pues esta administración ha evidenciado la poca importancia que le da a los jóvenes, porque no la ha llevado a cabo, ¿no? Sí. Y además, como investigadores, ¿qué tan útiles resulta este tipo de recursos? Yo creo que ahí Igor y yo tenemos bastante que decir, porque nos tocó participar con el Instituto Mexicano de la Juventud yo me acuerdo cuando se empezó en aquellos años, de decir, bueno, en Chile, en Argentina, en Colombia, encuestas de juventud, ¿por qué no hay aquí?, etcétera, se necesitan. Y se llevaron a cabo los trabajos, te acordarás, José Antonio Pérez Islas encabezó todo un equipo con gente que sabe mucho, en fin. Se llegó a hacer la encuesta de juventud, y la idea, bueno, era tener, como en otros países, en España, también en otros países de Europa, pues tratar de hacerla cada 5 años o cada 10 años, eso era discutible, pero tratar de que fuera sobre las mismas temáticas, porque lo importante de esto es comparar a partir del tiempo, ¿no? Cada que venía una implementación de la nueva encuesta, había cada vez más problemas. ¿Te acuerdas, Igor? No hay dinero, no hay tiempo, no hay otro, hasta que dijeron, pues esto
Esto no es de las cosas prescindibles en el presupuesto, ¿no? Entonces está la encuesta hasta el 2010, fue la última, ¿no? Bueno, la otra se echó a andar. Sí, para el 2015 se empezó a trabajar, pero parece ser que se quedó a medias el trabajo y ya venía con algunos cambios que mucha gente protestó, muchos de los investigadores como Rosana Reguillo, Valenzuela, empezaron a protestar porque ya cambiaba esa posibilidad de comparar a las encuestas y sobre todo porque, bueno, el Instituto Mexicano de la Juventud empezó a entender empezó a apostarle a su entendimiento de que lo que necesitaban los jóvenes era hacerse de dinero y si no había empleos formales, pues que ellos crearan sus propias empresas, ¿no? Sí, el emprendedurismo que le llamaron, ¿no? Entonces que los chavos se vuelvan empresarios, ¿no? Entonces, pues es muy claro para quién va dirigida esa política pública, ¿no? Para un estrato de los jóvenes, no para todos, pero sí, efectivamente eso tiene que ver con estas ideas muy monolíticas que desconocen totalmente lo que los jóvenes están enfrentando día a día. No, bueno, la encuesta estaba propuesta para salir en 2014, nosotros la teníamos lista, me tocó participar en el comité técnico de la encuesta nacional de la juventud y estaba lista prácticamente desde 2014. Trabajamos 2 años antes y no hubo recursos. O sea, ni voluntad. Voluntad había, por quienes participamos, pues. Lo que no hubo fueron recursos porque pues no se consideró que era un tema prioritario para el desarrollo de la nación. Es lo que decía hace un rato al principio, ¿no? O sea, hay una contradicción brutal entre postular a la juventud como el motor del desarrollo, pero no generar una estructura de incentivos que fomente realmente eso, ¿no? Y terrible, ¿no? Perdón, hay que cuestionarnos ahorita si era necesario o no con todas las cifras que estamos manejando, ¿no? Sí, justamente mi comentario va por eso, es decir, hay un periodo fundamental para entender cómo los jóvenes fueron víctimas de la violencia que lamentablemente no se va a poder entender con ese instrumento porque alguien decidió que no era prioritario, ¿no? Y justamente hablamos de una temporalidad donde yo creo que muchos más jóvenes tenían mucho que decir sobre su entorno, que lamentablemente no se va, o al menos en su momento para tener ese corte quizás en 2014, no se va a poder tener, o ya no hay manera de medirlo, o solo a través, digamos, de trabajo académico que han hecho ustedes, pero en este esfuerzo, digamos, como más institucional para tener una mirada que abarque todo el país, se perdió. Y pues para ir apuntando hacia las conclusiones en los últimos minutos que nos quedan, me gustaría preguntarles o pedirles que nos ayuden a plantear 5 retos que tendrían que estar observando los próximos gobiernos. A ver, empiezo con uno. Bueno, por lo menos 5. ¿Entre los dos o cada quien? A ver, cada quien. A ver, empiezo con uno, a ver cómo se nos van corriendo. Yo creo que el principal reto sería que las nuevas autoridades a nivel municipio, estatal y federal entendieran que si los jóvenes no participan en los partidos políticos, en los institutos de juventud, en todo lo que el gobierno les ofrece, no es porque sean tontos, ¿no? Yo creo que tienen que entender que es porque no están funcionando lo que ellos están proponiendo, ¿no? Porque hay una soberbia de decirlo, pues estamos ofreciendo, ¿no? Miren, tenemos actividades culturales, ahí está el ballet folclórico, pues sí. Qué padre. No, o sí. Y los demás gustos culturales, pues, o deportes, como decíamos hace rato, ¿no? Pero pues cuesta mucho dinero hacer una cancha de fútbol, entonces de básquetbol, ¿no? Y ahí hagan deporte, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer reto, que los que están de ese lado, de los que toman las decisiones, entiendan un poco esta filosofía neozapatista del mandar obedeciendo, ¿no? Que pregunten a los jóvenes, que vean qué es lo que jóvenes los que traen y que diseñen políticas desde esa investigación. Nosotros llegamos contentos desde la academia a hacer investigaciones, nosotros ese es nuestro trabajo. Desgraciadamente muchas veces se queda en libros, ¿verdad? A mí me tocó con las autoridades pasadas, cuando tuvimos resultados concretos y presentamos el libro de más de 200 cuartillas, pues las autoridades de no voy a decir qué gobierno pues dijeron, bueno, pues no puedes reducir, ¿no? No leen, no se informan, ¿no? A lo mejor pensamos Miguel Vizcarra y yo que trabajamos juntos para hacerle un cómic, a ver si le entendía a la problemática juvenil desde un cómic. No, finalmente les hicimos un documento que le llaman ellos un resumen ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Con los focos rojos, con las líneas muy específicas, pero yo empiezo con ese, ¿no? El primer reto es que entiendan que los servidores públicos están para servir, ¿no? Sí. Y que en ese sentido no tienen la última palabra ni la verdad absoluta, que más bien el
joven o la mujer o del que se trata la política es el que mejor sabe qué problemas y qué soluciones son posibles, ¿no? Y en ese mismo tenor yo creo que una acción fundamental que podrían hacer y que están obligados a hacer los gobiernos es darse vuelta por aquellos proyectos encabezados por jóvenes que están enfocados en la construcción de paz, ¿no? Yo creo que hay, y conozco muchos proyectos que están focalizados en cómo construimos paz, que deberían, digamos, muchos gobiernos de aprender de ellos, porque a pesar, digamos, de que existe una mirada de, nosotros vamos a venir a hacer la reconstrucción de paz, yo creo que la reconstrucción de paz ya está existiendo en muchos lugares donde se está construyendo, digamos, memoria, ¿no? Y eso sería como una que particularmente yo propondría, sobre todo pensando en esta incidencia de las violencias, porque muchos jóvenes saben la violencia que viven y ya no quieren ser violentados. Y otro reto que sabemos muy bien es en el sentido de que hay que dedicarle más tiempo, más trabajo, pero sobre todo más presupuesto a la educación, a la cultura. Está muy bajo, ¿no? Está muy marcados de Calderón las altas cifras que se manejan para seguridad pública, que nomás lo único que hicieron fue incrementar las estadísticas de delincuencia y homicidios, y lo poco que se gastaba en cultura, en educación, ¿no? Ese también es un gran reto, ¿no? Rediseñar, ¿no?, la política a nivel estructural, rediseñar o repensar las prioridades que hay en el país, ¿no? Que debe ser más importante lo que están pasando los jóvenes que tirarle balazos a un cártel o al otro, ¿no? Entonces ese es otro reto, realmente incrementar en el presupuesto a nivel nacional y cada estado y en cada municipio lo que se dedique a la cultura, al arte, a la educación, al ocio, a todo esto, ¿no? Sí, y bueno, enfatizada como en esta última parte, yo creo que sí, esta inversión que debe hacerse, digamos, en el ámbito educativo es fundamental, ¿no? Porque, insisto, digamos, pensando en la Universidad de Guadalajara, que lamentablemente deja a muchos jóvenes fuera, pues no solo es el asunto de que los deja fuera, sino que en verdad a muchos de ellos les imposibilita la única oportunidad que tenían de poder hacer un estudio universitario, ¿no? Y yo creo que esa mirada tiene que extenderse, porque finalmente, digo, a lo mejor no quizás en esta noción como ahora o como ha establecido López Obrador de que ingresen todos, porque también es una situación que desborda la propia universidad, incluso en algo tan simple como en términos espaciales, pero sí se tendría que hacer una mayor inversión para que cada vez sean mucho menos los jóvenes que queden fuera, digamos, de la educación que es y debe ser siempre como prioridad para todo gobierno. Pues hemos llegado aquí a la hora que teníamos dispuesta para este programa el día de hoy, pero ojalá que sea un tema que se extienda en la reflexión más allá de esta cabina, a todos los que nos escucharon en sus casas y en todos los espacios en los que puedan llevar este tema. Sin duda, ponerlo siempre sobre la mesa será importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este sábado 11 de agosto. A los que nos escuchan, ya regresamos en vivo la próxima semana. No dejen de sintonizarnos con nuevas temáticas. Y el día de hoy, pues agradecerle a quienes nos acompañaron aquí en cabina, Darwin, Rogelio, Igor, muchas gracias por venirnos a compartir estos temas, gracias. Aunque sean dolorosos. Muchas gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.